Loja, pequeña ciudad bien al sur del Ecuador continental, con una idiosincrasia bastante particular. Los invito a conocer el singular punto de vista de lo que ocurre en el mundo, a través de la mirada de uno de sus habitantes. Soy Franz Celi. Bienvenidos a El Mundo Visto desde Loja. Comenzamos. Me parece que más o menos hace un año aproximadamente se puso de moda. He visto a personas que se la comenzaron a tatuar. Sí, señores, la ecuación de Dirac. Hay gente que tiene tatuada en su cuerpo esta ecuación, pero no saben cómo funciona, de qué se trata o por dónde va. Es una ecuación compleja, es una ecuación diferencial que se basa en movimientos de la mecánica cuántica. Algo difícil y complejo de explicar. Les aconsejo que si quieren entenderla en lenguaje matemático y en lenguaje cuántico de una forma más adecuada, visitar el canal de YouTube de Date un Blog, un chico español, doctor en física, que explica matemáticamente la ecuación. El día de hoy, pues mi objetivo no es eso. Yo pretendo que esto sea un asunto más conceptual y que podamos entenderla de una forma más global. Es decir, cualquier hijo de vecino puede entenderlo. No con eso les estoy diciendo a ustedes hijos de vecino, pero lo que sí quisiera es que todos tengamos la capacidad de entenderla, ¿no? Bien, para entender esta ecuación hay que tener 4 o 5 conceptos que son fundamentales y básicos. El primero, física. Tenemos que entender que la física es la madre, diría un guayaquileño, la mamá de todas las ciencias. Sí, abarca todo. La física abarca el movimiento universal. Abarca absolutamente todo. Si quieren ponerlo en contexto, la física con la medicina. Hay muchas personas que piensan que la medicina es una de las ciencias más importantes. Sin duda lo es. Pero si la comparas con la física, la medicina simplemente viene siendo una pequeña rama de la biología que estudia dentro de la biología la cuestión zoológica, la cuestión de la zoología, la cuestión de los animales y en específico de un animal pensante como es el hombre. Ni siquiera es tan grande como la biología, y la biología se centra en el planeta Tierra. La física se centra en el universo, absolutamente todo. Por eso es que la física para mí es la madre de todas las ciencias. De esto es el primer concepto que tenemos que tener claro. Segundo concepto, la física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? Es la misma física pero llevada un escalón más arriba. ¿Por qué? Porque la física cuántica abarca o se basa en la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad afecta a la física y se convierte en física cuántica. La relatividad, de aquel amigo nuestro, aquel mechoso bigotón de Albert Einstein. La persona que en conjunto con otras personas la dio a la luz. De ahí el nuevo concepto que también tenemos que tener claro, que es la relatividad. La relatividad básicamente es la misma física, pero explicada a través de movimientos en el plano espacial del tiempo. Porque en la física normal el tiempo es lineal, tiene un principio y tiene un fin y no se deforma. La relatividad dice que esto no es así y que el tiempo es una variable que se deforma a través de la gravedad. Es decir, donde hay más gravedad el tiempo se deforma. En estrellas grandes como el Sol, donde hay más fuerza de gravedad, el tiempo transcurre más lento, y en estrellas más pequeñas como nuestro planeta la Tierra, donde la gravedad es menor en comparación con el Sol, el tiempo transcurre de manera más rápida. Entonces, si una persona vive en el Sol y otra vive en la Tierra, la persona que vive en el Sol podrá pasar, un año, pero la persona que vive en la Tierra ese mismo tiempo podrá ser un siglo. De ahí la teoría de la relatividad que afecta a la física, y en este caso a la física cuántica. El último concepto pues es la mecánica cuántica, que es de donde viene esta ecuación. La mecánica cuántica es una parte pequeña de la física cuántica que se encarga de describir o de poner en números los movimientos. Y con 2 conceptos finales que tienen que tener claro voy a terminar la parte didáctica, que es la velocidad de la luz en un principio. La velocidad de la luz. La luz es la cosa que se mueve más rápido en el universo. ¿Cuál es su velocidad? 300.000 kilómetros por segundo. Es tan rápido que, por ponerles un ejemplo,
La luz demora en llegar del Sol a la Tierra entre 8 y 10 minutos, recorriendo a 300.000 kilómetros por segundo. Y el siguiente concepto es algo muy importante, los años luz. La gente normalmente piensa por su descripción años luz que es una unidad de medida de tiempo. No, los años luz son unidad de medida de distancia. ¿Qué es un año luz? Es la distancia que recorre la luz durante un año calendario terráqueo seguido. Es decir, si en un segundo recorre 300.000, un año luz sería cuántos kilómetros recorre en los miles de segundos que tiene un año. Espero que hayan quedado claros estos conceptos porque son básicos para ahora sí entender lo que es la ecuación de Dirac. Bien, lo voy a poner en lenguaje muy sencillo. Vamos a imaginarnos unas partículas subatómicas, o en este caso subatómicas, porque la ecuación de la mecánica cuántica se refiere justamente a esto, a las cosas más pequeñas del mundo. Vamos a imaginarnos una partícula subatómica como un electrón. Quisiera que con su dedo índice y su dedo pulgar en una parte, en su lado izquierdo, digamos, de su cuerpo, ojalá lo vayan haciendo conmigo, vayan formando una pequeña partícula, en este caso un electrón, imaginándonoslo, ¿no? Entre su dedo índice y su dedo pulgar. Y van a comenzar a hacer pequeños círculos pequeñitos, dando más o menos la trayectoria que recorre un electrón, que es más o menos elíptica, ¿ya? Y luego se van a imaginar otro electrón que se le pone al lado con su mano derecha y su dedo índice y su dedo pulgar en el otro lado, y van a tener trayectorias similares pero no las mismas. Digamos, un electrón se mueve de una manera, el otro de otra. Por un fenómeno X, estos dos electrones van a coordinarse y van a tener exactamente el mismo movimiento. Luego, por un fenómeno que le vamos a llamar Y, se van a separar una distancia enorme. Vamos a ponerlo nuevamente en contexto. Una distancia enorme. Imaginemos cuánto significa para un ser humano dar un paso, más o menos 1 metro. Pero para una hormiga pequeñita, ese mismo metro que es para el ser humano, un paso para un ser humano, para una hormiga sería una distancia enorme. Un electrón es una partícula que es 1.000.000 de veces más pequeña que una hormiga. Por tanto, ese paso que para la hormiga era enorme, ustedes se imaginarán para un electrón cuánto es bastante. En el ejemplo en el que estaba dando, estos dos electrones que ya están simétricos, moviéndose asimétricamente, se van a separar por un fenómeno Y, una distancia de millones de años luz. Podrán ustedes entonces imaginarse la distancia tan enorme que están separados por un fenómeno Y. Pero a pesar de que están separados millones de años luz, continúan moviéndose secuencialmente igual. No pierden su sincronización. ¿Qué es lo que hace la ecuación de Dirac? Explica matemáticamente cómo y por qué estos electrones separados a distancias relativamente cercanas al infinito siguen moviéndose de la misma manera. Y para entender por qué le dicen la ecuación del amor, vamos a darle un poco de contexto también a lo que habíamos hablado. Imaginemos que los electrones son personas. ¿Por qué? Porque básicamente los electrones son la partícula más pequeña de la materia y las personas finalmente somos materia. Entonces, si imaginamos que los dos electrones son dos personas que en algún momento se llegan a encontrar y que tienen ciertas diferencias y que no pueden entenderse, es cuando los dos electrones no se mueven sincronizadamente, pero por un factor X que le habíamos nombrado, en este caso este factor X se va a convertir, digámoslo, en el amor. Comienzan a encontrarse y a moverse de la misma manera, y el factor Y que había hablado yo de un distanciamiento grande puede ser, para ponerlo en palabras más mundanas, una separación, un rompimiento, un distanciamiento o incluso la muerte. Podríamos imaginárnoslo así, un poco más semántico, que se dividen y se separan en millones de años luz, pero el amor, o en este caso el movimiento sincronizado, se repite a pesar de la diferencia. Es por esto y por este pequeño detalle científico comprobado a través de ecuaciones de mecánica cuántica, es que se le ha asociado con un fenómeno más asociado al sentimentalismo y asociado al cariño, que es el amor. Por eso, amigos, es que la ecuación de Dirac
se le llama la ecuación más bonita del mundo o la ecuación del amor. Y no precisamente es por eso que se lo han tatuado muchas personas, pero hoy me parecía importante que sea explicado de una manera que lo podamos entender todos. Bien amigos, eso ha sido todo en El Mundo Visto desde Loja. Infinitas gracias por escuchar el podcast. Si les gustó, síguenos sintonizando en esta plataforma. Abrazo y hasta la próxima.